Buenos días. A continuación se presentará el tema Planeación situacional en la materia Planeación y Evaluación Educativa, impartida por la profesora Claudia Chávez Galán. El equipo está conformado por Ramón Ayala, Ruanda Sánchez, Heraldi Mendieta y Beatriz Sánchez. Esta estrategia fue sustentada por Carlos Tulio Matus Romo, quien fue un importante economista de nacionalidad chilena, especializado en la alta dirección y planificación estratégica situacional, pues él expone que la planeación situacional asume la crítica de la planificación tradicional, haciendo referencia al hombre de acción, que debe resolver los problemas más complejos. Surge por el intento de la transformación social, por la conducción económica y por la conducción política. Matus asegura que es una planificación democrática. Para entender mejor esto, debemos definir algunos conceptos como planificación. Es la acción y efecto para obtener un objetivo determinado, metódicamente organizado. Situación. Es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento. Son instancias, ocasiones, circunstancias, por lo que atraviesa un proceso continuo y no tiene un comienzo ni un término definido. Ahora bien, ¿qué es la planeación situacional? Esta consiste en ser flexible y adaptable al entorno, pues toma la atención al puede ser y no solo al debe ser, para explicar el poder de una o varias fuerzas sociales para producir el cambio social. Esta cuenta con normas, pero estas pueden ser cambiadas por las diferentes alternativas que vayan surgiendo y con objetivos, que estos pueden prevenir, mas no predecir. Algunas características de la planificación situacional es que es una herramienta para el cambio social, anticipación simulada por la práctica, asume supuestos más realistas, pues quien planifica está dentro de la realidad, no tiene un diagnóstico único ni una verdad objetiva, sino una explicación situacional. Siempre está en acción, pues no se agota en el tiempo. Concibe la norma como una orientación en torno a las necesidades para construir condiciones para su cumplimiento. Esta planificación situacional nace en planificar sobre una realidad construida por todos y no solo por los que planifican. Se da en 4 momentos básicos: explicativo, normativo, estratégico y táctico operacional. Momento explicativo. Se explican todos los acontecimientos y problemas que existen en la realidad de un sistema. Se denomina como diagnóstico situacional. Esto se refiere que entender la situación inicial tiene el significado de reconsiderar la validez del problema, ya que un problema es consecuencia de otro, que a su vez refuerza o minimiza a los primeros. Toma como palabras clave el fue, el es, el tendería a ser de un objetivo planificado, pues hace un énfasis en el pasado, presente y previniendo el futuro. Para ello se debe diseñar el árbol del problema. Una vez que se identifica cuál es el problema que se enfrenta, se debe evaluar y definir el problema principal. Por ello se realiza un árbol del problema, donde se verifican las causas y consecuencias. Es necesario establecer este árbol para luego saber cómo planificar de acuerdo a la causa a atacar. Este árbol se conforma de efectos directos e indirectos, que se podría decir que son las hojas, el problema central, que es el tronco, causas directas o indirectas, que son las raíces. Esto es de suma importancia, ya que nos ayuda a obtener datos significativos para caracterizar el problema, determinar cuáles son las causas y los efectos, elaborar objetivos del proyecto. El momento explicativo se basa en identificar las causas del problema, que es la reflexión que se lleva. Las oportunidades. Aquí se da una reflexión antes de adelantar soluciones y reconocer que el problema puede ser explicado. El diálogo entre varios actores sociales. Aquí existen diversos puntos de vista por varios actores que están en contacto directamente o indirectamente. ¿A qué responde el momento explicativo?
Matus lo describe como una mirada descriptiva, analítica y explicativa de las situaciones que se requiere transformar, analizando el aquí y el ahora, tomando como primordial el centro del problema y la preocupación que causan los actores de dicha situación. Este momento pretende responder el cómo es, cómo tiende a ser la realidad, cómo llegamos a ella. Trata de entender y explicar cómo es el presente, cómo tiende a ser la situación en el futuro y cómo llegamos a ella, es decir, cuál es la historia del problema, y usa la idea de explicación situacional, ya que es una noción dinámica que lleva una explicación permanente de lo que va ocurriendo por hacer algo, por hacer las correcciones necesarias. Ahora hablaremos del momento normativo. Es el momento donde predomina el debe ser de las situaciones en consideración. Esto quiere decir que en este momento declaramos lo que queremos lograr, se diseña como debe ser la realidad en sí como una guía de la definición de objetivos a mediano y corto plazo. El momento normativo diseña el futuro en tres tipos de escenario: el tendencial, el deseado y el posible. El primero, el tendencial, se refiere a lo que es probable, el deseado a lo que sea ideal o contratado, y al C, al que es el posible, al viable o alternativo. Aspectos importantes del momento normativo: la visión y la misión. En ambos intervienen diferentes factores. En la visión, la situación futura, la dimensión espacial, el desarrollo organizacional. En misión, el concepto de sí misma, los servicios educativos, los clientes. Es decir, en la visión, la declaración amplia y eficiente de dónde se quiere que la institución educativa esté dentro de 3 a 5 años. También tiene que ser comprometedora y motivante, que estimule o promueva la pertinencia de todos los miembros de la institución educativa. En la misión se va a describir la formulación de los propósitos de la institución, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos. También se debe expresar la razón de ser de la institución. Los objetivos estratégicos en el momento normativo son enunciados que dan cuenta de los cambios o impactos que persiguen con la ejecución del plan. Esto quiere decir que son criterios para dar seguimiento al desempeño y al progreso de una institución educativa. Características de los objetivos estratégicos en el momento normativo: la creatividad, constituye un desafío para la institución. La claridad, que sean entendidos por todos los sectores y pueda transformarse en estrategias y metas concretas, cuantificables, a fin de facilitar su evaluación y ejecución. Relevantes, que los aspectos de hacer institucional sean importantes. La coherencia, armonía y correlación, esto con la misión, las estrategias y metas institucionales. En conclusión, en el momento normativo podemos decir que se diseña como debe ser la realidad, es un momento dinámico, explora escenarios y lo más importante es el debe ser. Momento estratégico se refiere al análisis y a la construcción de la viabilidad del plan. Atiende fundamentalmente al oponente, pues crea viabilidad no es más que determinar quiénes se oponen a los proyectos y a disminuir o eliminar sus acciones o precisiones. Este es el centro vital de la planificación estratégica. ¿Cómo se considera? Se considera indispensable conocer en profundidad las raíces políticas, económicas y sociales que determinan una sociedad, la magnitud del poder y los términos en que se puedan desarrollar las negociaciones de un conflicto o de un consenso. El momento normativo involucra a dos momentos. El primero es el momento explicativo, ya que debe tener un conocimiento muy certero de la realidad
y la dinámica del juego político, pero todo con la mira en la implementación del plan. El segundo es el momento táctico operacional, con el propósito último de infringir un cambio social en la realidad. ¿Cuál es el propósito de este momento estratégico? Es el diseño de estrategias de construcción de viabilidad, o lo que es lo mismo, precisar los proyectos estratégicos de acción de carácter procesal que romperán con las barreras o restricciones situacionales del programa direccional, que en este caso es el desempleo. Existen 3 tipos de estrategias de construcción de viabilidad para un programa. 1. Estrategia de cooperación. Supone negociaciones con los actores oponentes al plan para acordar vías comunes de acciones donde estos terminan cediendo parte de sus intereses en beneficio del resultado esperado como consecuencia de la acción concretada. 2. Estrategia de cooptación. Implica que el actor social que planifica gana la voluntad de otros actores hacia la posición propia, el cual sea por su propio peso, como pivote político, por el peso de su argumentación o por la fuerza de su ideología. 3. Estrategia de conflicto. Es la vía para dirimir el peso relativo de los intereses encontrados mediante la generación de enfrentamientos focales que amedreten, desprestigien o agoten al oponente. Cada una de estas estrategias se hacen tangible mediante la definición de acciones concretas, procesales o que pueden variar entre mesa de diálogo o negociación, referéndum, consultivas o revocatorias, formas constitucionales, cambios en las legislaciones, enfrentamientos públicos y desacreditaciones, y entre otras. Momento táctico operacional. ¿Qué es? Este momento contempla la aplicación del plan como respuesta de un proceso continuo, desde la medición de la práctica, la toma de decisiones y la evaluación de los resultados en busca del cumplimiento de los objetivos. Se aclara que el PES no lleva una estructura lineal, no es una cadena continua de acciones. Cada momento se ejecuta cuando se requiere, con diferentes tiempos y situaciones, dando como resultado un proceso dinámico. El momento táctico operacional tiene como cometido orientar los pasos sucesivos y evaluarlos en relación a la situación objetivo, no solo para corroborar la aproximación con respecto a ella, sino también para revisarla como guía que seguirá precediendo y presidiendo los pasos siguientes. En ese momento se dan 5 acciones, las cuales son: 1. Establecimiento de la agenda y puesta en marcha de las operaciones. 2. Prealimentación, es decir, anticipar un acontecimiento en base a una simulación para cambiar las condiciones situacionales y adaptarse a los objetivos. 3. Retroalimentación, donde el aprendizaje de la relación plan-realidad permite mejorar la capacidad de cálculo del planificador. Todo esto examinando el pasado reciente para redefinir la situación inicial antes de que la realidad se vea alterada. 4. Incorporación a la agenda de modificaciones. Y por último, recálculo del momento explicativo. Este momento implica el hacer, el llevar a cabo el proyecto, es decir, la puesta en marcha. Pero como toda planificación, ocurren imprevistos, conflictos, nuevas ideas, y es por ello que hay una retroalimentación constante y que nos lleva nuevamente a recalcular el momento explicativo. Es por ello que se dice que el momento táctico operacional es la instancia central entre el conocimiento y la acción. Es la puesta en marcha de las operaciones. Conclusión. Como ya lo hemos visto, la planeación situacional pretende hacer un cambio social mediante lo político y económico, generando una transformación y tomando diferentes perspectivas de diversos actores sociales, pues
como bien lo mencionamos, se basa en 4 momentos, los cuales están encadenados de una variedad de secuencias cambiantes y constituyen un proceso continuo, ya que cada momento siempre está presente, aunque uno de ellos adquiera una importancia decisiva en alguna instancia concreta. Eso es todo, compañeros, y muchas gracias por su atención.